Nos humillamos delante de ti, Padre. Porque tu palabra dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nos humillamos delante de ti, Padre, y te decimos: limpia nuestras vidas, nuestros corazones de todo pecado, de toda maldad. Que tu sangre preciosa venga a cubrir nuestras almas, nuestros pensamientos, nuestras emociones y toda fragilidad en nosotros. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, por el poder de la sangre de Jesús y por su gloria manifiesta en este lugar. Yo soy sano, yo soy libre, yo soy limpio. Gracias, mi Señor, gracias por tu presencia. Aleluya, aleluya. Adora al Maestro, adórale, bendícele. Él es digno, Él es santo. Cordero que fuiste inmolado, te adoramos, te adoramos. Levantamos tu nombre en este lugar. Esta casa está vacía sin ti, Señor. Todo lo que está en desorden, Espíritu Santo, ponlo en orden en cada vida esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias por este tiempo. Háblanos, Espíritu Santo, al corazón de cada uno en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice Segunda de Crónicas 20:15. Y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esa palabra, hermanos, nos la ha dado el Señor por causa del propósito por el cual usted y yo somos parte de este ministerio. ¿Usted sabe por qué usted está aquí esta noche? ¿Usted sabe cuál fue el propósito para que el Señor lo tuviera sentadito aquí, aparentemente haciendo nada, pero haciendo mucho? Amén. Todos sabemos cuál es la visión de este ministerio que el Señor nos dio. Es un ministerio, dice, para la restauración y liberación de su pueblo. Cuando cantábamos a poseer la tierra que Él nos dio, hay muchos ámbitos de esa palabra, hermanos. Esa palabra fue dada para el pueblo de Israel y hoy podemos entender claramente lo que significa que Dios le haya dado esa tierra a Israel y qué peleada ha sido, amén. Pero también puede ser algo personal, una tierra personal que tenemos que poseer. Pero más esta noche el Señor nos pide que pongamos a un lado nuestras situaciones personales para que nos unamos a un solo propósito. Y es que peleemos para poseer la tierra de Honduras, hermanos. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha traído esta noche. Que usted no se quedó en su casa, sino que sintió de parte de Dios venir y estar en la presencia del Señor. Amén. Hemos sido escogidos para ser un lugar de gobierno. Eso es lo que el Señor nos dijo. Usted y yo estamos aquí para ser un lugar de gobierno. Si en este momento en nuestra nación está ocurriendo algo que es contrario a la palabra de Dios, es porque la iglesia, hermanos, usted y yo y otras iglesias en nuestra nación lo hemos permitido, porque no hemos entendido la autoridad que Dios nos ha concedido. Porque desde el momento, hermanos, en que Dios da una visión como esta y vemos el mapa de Honduras y vemos cuál es el propósito,
Esto no es un nombre, cualquier nombre. Jesús es el Señor de Honduras. ¿Se imaginan ustedes el día que nosotros veamos esa palabra hecha una realidad? Qué precioso, qué hermoso y qué maravilloso. Pero nos damos cuenta que muchas veces estamos desapercibidos, que no entendemos quiénes somos en Cristo para poder pelear esta batalla eficazmente. Porque vemos que están pasando cosas en nuestra nación que están muy lejos de la voluntad de Dios. Un ejemplo, hermanos, nosotros hemos permitido el aborto. Estas nuevas autoridades lo quieren legalizar. Nosotros hemos permitido como iglesia muchas cosas porque no estamos en serio, hermanos, peleando la batalla por nuestra nación. Estaba escuchando una estadística. 62 millones de niños abortados en la tierra. 62 millones. Y nosotros ser parte de esa cultura, porque es una cultura demoníaca que le enseña a la gente que está bien, que no es un asesinato. Así como muchas otras cosas que vienen del reino de las tinieblas, ideales, ideologías, la ideología de género, por ejemplo, hermanos. Todas esas cosas que están entrando en nuestro país, esta es una batalla que tenemos que pelear. Decía el pastor Bill Johnson, me gustaba mucho, una frase que él dijo, se la voy a comentar. Él dijo que nosotros tenemos que entender que peleamos desde una posición de victoria. No estamos peleando para tener la victoria. La victoria ya es nuestra, hermanos. La victoria es nuestra desde el momento que Jesús dijo consumado es. Pero nosotros estamos peleando una batalla que no tenemos la fe suficiente para creer a ver si la ganamos. Pero este día el Señor te dice, estás aquí para pelear por Honduras, entendiendo que la batalla está ganada, porque la batalla no es tuya ni es mía, la batalla, decía esta palabra, es del Señor. Y Él fue el que nos dijo esto, no fuimos nosotros. Esto para nosotros es imposible, hermanos. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de resolver los problemas que Honduras tiene. Pero nuestro Dios sí, a través de su iglesia. Y hoy vamos a entender cómo opera espiritualmente este principio para que podamos aprender a venir temprano a la iglesia a adorar al Señor. ¿Por qué es importante? Amén. Vamos a estar hoy viendo esta historia en 2 de Crónicas 20. Vamos a leer desde el versículo 1, vamos a ir leyendo y meditando en algunas cosas. Versículo 1 dice, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Quiénes eran estos pueblos que se habían levantado contra Israel? Eran los amonitas y los moabitas. Basta entender y decirles, hermanos, que ellos eran pueblos que sacrificaban a sus dioses seres humanos. ¿Qué más podemos decir cuando entendemos que un pueblo que sacrifica seres humanos está muy lejos de la voluntad de Dios? Amén. Ellos eran pueblos completamente paganos y se levantaron en contra del pueblo escogido por Dios. Un pueblo que Dios hasta el día de hoy protege porque tiene un tremendo propósito con él. Y es mostrarle al mundo lo que significa un pueblo escogido por Dios. Amén. Y entonces dice que vinieron contra Josafat. ¿Quién era Josafat? Él era el rey de Judá en ese tiempo. Josafat era un rey que sí había hecho algunas cosas, tenía unos errores y Dios se los había reclamado. Pero una de las cosas que hizo bien fue buscar a Dios. Y eso fue lo que lo salvó a él y lo que lo ayudó. Dice el verso 2, que acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Hermanos, no eran 4 gatos los que venían contra él. Era una gran multitud la que venía contra él. Y es que este era un problema gigante.
Y si la palabra dice que una gran multitud es porque ellos no tenían el número para equiparar esa cantidad de soldados que venían contra ellos. Es decir, que era imposible para Israel ganar esta batalla. Así como es imposible para nosotros ganar la batalla de Honduras, hermanos. Ya mencionamos el aborto. Podemos mencionar el narcotráfico, que sigue tomando terreno en nuestro país. El tráfico de personas. Podemos mencionar tantas cosas que están ocurriendo que para nosotros es imposible. Y si nos vemos como iglesia, pensamos, una iglesia tan pequeña, ¿qué va a ser la iglesia? Una iglesia que está indisciplinada. No tenemos la disciplina de un soldado. Perdónenme, hermanos, pero es necesario que seamos sinceros con nosotros mismos. Porque hay cosas que vamos a tener que cambiar en nuestra vida si queremos que nuestra Honduras le pertenezca al Señor, si queremos tomar posesión de esta tierra y queremos tener la autoridad que necesitamos para hacer huir la hora de las tinieblas en nuestra nación, hermanos. Entonces dice que esa era una gran multitud, eso era un problema gigante que a cualquiera le pone a temblar las canillas, como decimos nosotros en Honduras. Dice el verso 3, entonces él tuvo temor, Josafat tuvo temor. El temor, hermanos, es normal, especialmente cuando viene un problema así de grande. ¿No temería usted? Me cuentan, nosotros tenemos unos familiares que tienen familia que vive en Israel. El temor que esta gente vive, ellos permanentemente, ellos viven en cada casa, tiene un lugar de refugio donde ellos se pueden esconder cuando haya un bombardeo. Pero son lugares bien incómodos y bien pequeños. Y tienen que estar a cada rato metiéndose ahí. Y el temor que han de sentir cuando esas sirenas suenan, ¿verdad? El temor de esa gente que fue atacada directamente por los de Hamas, en donde les arrebataron sus bebés. Ese terror, ese temor que se siente que es un temor humano y que es imposible no tenerlo, hermanos, a menos que Dios intervenga. Y eso fue lo que pasó acá. Dice que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno como esta semana la pastora, ¿verdad?, sintió de parte del Señor proclamar ayuno a favor de nuestra nación. Y dice el verso 4, que se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Amén. Estando en esa situación el pueblo, ellos entendieron que la única persona que les podía ayudar era Dios, que no estaba en su capacidad poder vencer a esos ejércitos, hermanos. Según el pastor Bill Johnson, cuando hablamos de guerra espiritual, no nos estamos refiriendo al conflicto entre dos naciones o entre dos personas. Es decir, no está centrado en los seres humanos, sino que está centrado en el ámbito espiritual, que tiene influencia sobre los pensamientos y valores de una cultura. Es tan importante que entendamos esto, hermanos. Las batallas que se dan en el ámbito espiritual son batallas de ideologías. Son pensamientos que sea Dios o el enemigo le mete a las personas y los hace creer que eso es verdad y dan su vida por lo que ellos creen. Y eso es lo que le pasa a los musulmanes. Su Biblia les enseña a que ellos tienen que morir por lo que ellos creen y tienen que matar a aquellos que no creen lo que ellos creen. Esta batalla que nosotros estamos peleando por Honduras es una batalla espiritual. Y si no entendemos Efesios 6:12, en este caso, si no comprendemos, hermanos, me decía el Señor, que no tenemos esta lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a pelear contra personas. Es como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tiene revelación de esta palabra.
Y él no entiende que él está peleando realmente contra los principados que están detrás de Hamás. Pero usted y yo sí lo entendemos. Entendemos que nosotros estamos peleando contra los principados, potestades y gobernadores de nuestra nación, que tienen que irse de nuestro territorio. Y eso es lo que significa poseer la tierra de Honduras, hermanos. Eso es lo que significa poseer. Y me decía el Señor, ustedes tienen que entender que sus enemigos no son Mel Zelaya ni Xiomara Castro, como algunos creen. Que sus enemigos no son fulanito y menganito, así como Hamás no es el enemigo de Israel. Nuestros verdaderos enemigos son estos, hermanos. Y si nosotros peleamos con los equivocados, peleamos contra carne y sangre, no vamos a ganar la batalla, me decía el Señor. Y me daba el Señor estos versículos donde dice la palabra que debemos amar a nuestros enemigos. Y yo no sé si usted ama al expresidente Zelaya, por poner un ejemplo, o a la presidente Xiomara Castro, pero si usted no lo está haciendo, no va a ganar la batalla. Porque es un principio espiritual. Miremos lo que dice Romanos 12:14. Dice Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. ¿Cuántas veces hemos maldecido a los políticos por ser tan injustos y tan corruptos? Amén. Dice Lucas 6:28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Tenemos que entender estos principios, hermanos. También dice Mateo 5:44-48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos explicaba Alma el sábado pasado que nosotros tenemos que llegar a la plenitud del varón perfecto. No es fácil amar a nuestros enemigos. Yo me escudriñaba y decía, realmente yo no he estado amando al presidente de mi país, para nada. De hecho, todo lo contrario, tampoco es que le he estado odiando, ¿verdad? Pero no le he estado bendiciendo, nada. Ni siquiera pienso en ella, pues la verdad, para ser honesta. Y el Señor nos manda como una estrategia espiritual que lo hagamos constantemente, si es posible diariamente, y en cada vez que nos reunimos, que oremos por nuestros gobernantes, que oremos de esta manera, con amor, por salvación para ellos, hermanos, porque si no lo hacemos de esa manera, no estamos alineados con los propósitos del cielo. Y para nosotros poder ganar una batalla de esta magnitud, porque lo que está pasando en Honduras es vergonzoso, es triste, es terrible el nivel de corrupción, de pobreza en que está nuestro pueblo, en la iniquidad que estas personas han traído a la tierra. Es tan triste, es tan fuerte, que no vamos a poder pelear la batalla si la peleamos contra sangre y carne. Nuestro anhelo debe ser por salvación para nuestros gobernantes. Y no podemos permitirnos en nuestra boca una palabra de maldición para ellos. Como por ejemplo, ojalá que se pudra en la cárcel. ¿Podemos orar por el juicio de Dios? Yo creo que sí. Porque los juicios vienen de parte de Dios, pero no de parte de nosotros. Amén. Y tenemos que escudriñar nuestro corazón y decir, Señor, antes de yo pelear esta batalla, perdóname, límpiame.
con carbones encendidos, limpia mi boca para yo poder hablar tus palabras, no las palabras corruptas que salen de un corazón carnal. Amén. Amén. Volviendo a la historia de Segunda de Crónicas, estábamos en el versículo 4, si no me equivoco. Dice, se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo acá. Sigamos en el versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Qué palabra más hermosa, hermanos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver videos cómo ellos, los israelitas, se paran frente al muro de los lamentos y oran y claman. No sé qué oraciones harán, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado de la misma manera una casa donde nuestras oraciones son escuchadas. Y donde cualquier tribulación que usted tenga no es lo suficientemente grande ni grave para nuestro Dios. Porque Él dice que nos va a oír y nos va a salvar. Amén, que Dios salve a Honduras. Dice el verso 10. Ahora pues, he aquí, los hijos de Amón y de Moab y los de monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Eso es exactamente lo que está pasando en este momento en Israel. Hay personas, musulmanes, que los odian tanto, terroristas, que han dicho que los van a exterminar. Y al exterminarlos a ellos, ellos van a querer tomar ese territorio para ellos. Muchas naciones se han levantado en contra de este pueblo. ¿Y será que alguien podrá levantarse contra la palabra y la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob? ¿Será que alguien podrá quitarles esa tierra que Dios les dio, hermanos? No. Pero de la misma forma, ¿será que alguien podrá impedir la visión que Dios le dio a mi madre que va a ocurrir con Honduras? Hemos venido a creer en esa visión, a creer que eso va a ocurrir y que esta tierra será gobernada por el Señor Jesucristo, hermanos. No por los capos de la droga, por ejemplo. Y ellos empezaron a orar y dijeron, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú. Es Dios quien va a juzgar, hermanos, no nosotros. Amén. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Yo quiero que todos esta noche intercedamos con la misma pasión que ellos intercedieron. Que Dios nos dé la revelación de qué tanto tenemos que pelear por nuestra nación, hermanos. Porque quizás algunos ya estamos de salida, ¿verdad? Pero ¿qué de nuestros hijos y de nuestros nietos? ¿Qué le vamos a heredar a ellos si nosotros hoy no peleamos por Honduras? ¿Se imaginan ustedes el desastre que le espera a una nación cuyo Dios no es Jehová? Amén. Y todo Judá, dice, estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Porque, hermanos, esto no es solamente para algunos de la familia, eso es para toda la familia.
Usted tiene que poner a toda su casa a interceder por la nación. Porque usted tiene que ser los partícipes de la batalla que se va a pelear por Honduras cada día, hermanos, con perseverancia. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías. De ahí sacaron el nombre de Jaasiel. Qué lindo ese nombre. Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Hemos experimentado cómo el Espíritu de Dios viene y toma una persona que empieza a profetizar a la iglesia y dijo: oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermanos, Josafat estaba lleno de temor, probablemente todo el pueblo estaba lleno de temor cuando miraban que ese ejército se acercaba. Pero cuando Dios dice no temáis, nosotros tenemos que creer lo que sale de la boca de Dios. Yo no sé cuántos tienen temor en este momento o han sentido temor de lo que está pasando en Honduras. Esta semana fue una semana así como de personas que han estado mandando videos por redes sociales que provocan temor. No sé cuántos vieron el de este general que se estaba tirando, Romeo Vázquez, creo que se llama él. Él estuvo hablando y él estuvo diciendo prácticamente en otras palabras que los izquierdistas pueden tomar posesión de nuestra nación por lo que está pasando, por la forma en que escogieron a los fiscales, etc. Y hay temor. Y él dijo: iglesia, ore. Provoca temor que nos vayan a cambiar, ¿verdad? Nuestras políticas, vayan a provocar algo en contra de la ley, que la soberanía la vayan a pisotear, etcétera, etcétera. Sí hay temor, pero el Señor nos manda esta palabra también esta noche y dice: no temas, la batalla no es nuestra. Esta nación, el Señor la formó con un propósito. Cada nación tiene un propósito, hermanos. Y esta nación no es para que el enemigo la posea. Esta nación es esta nación que dice ahí que Jesús es el Señor de Honduras. Yo lo creo. Y si usted lo puede creer, usted va a pelear junto conmigo, con mi mamá. Este pueblo ha sido escogido para pelear por una nación que en lo espiritual está siendo peleada, hermanos. En lo espiritual. Ya se oían noticias esta semana de que había que ir al supermercado, que había que comprar bastante comida, que había que tener provisión porque cualquier cosa podía ocurrir. Sí, la expropiación de bienes, por ejemplo, es algo tremendo, hermanos. El temor que provoca el enemigo en una nación. Pero Dios nos dice: no temas, yo pelearé por ti. Miren lo que pasó aquí. Este hombre, Jaasiel, lleno del Espíritu Santo, da una palabra y le dice: mañana, esta es una instrucción de parte de Dios, descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Hasta este momento ellos no sabían el plan que Dios tenía. Ellos pensaban que iban a pelear cuerpo a cuerpo con este ejército. Y ellos quizás pensaban: Dios dice que está con nosotros, pero ¿cómo será que lo hará? Porque ellos nos superan en número. Dice el verso 17: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Hermanos preciosos, quizás tú dices: yo no quiero pelear esta batalla, porque a mí me va a venir un ataque, un contraataque, un contragolpe, un espíritu de venganza. A mí me va a vencer, yo no estoy bien espiritualmente.
Pero este es el día que el Señor nos pide que nos pongamos a cuentas porque Él nos necesita peleando esta batalla. ¿Y qué es lo único que Dios nos está pidiendo? Y es que sigamos sus instrucciones. En este caso, ellos tenían que estar quietos, pero habrán otras ocasiones que no. Amén, que Dios nos va a pedir otras cosas que hagamos. Y dice que ellos tenían que estar quietos. Que nos cuesta estar quietos a veces, ¿verdad? A veces queremos hacer tantas cosas, pero algo que sí, iglesia, Dios quiere que usted y yo entendamos, es esto, que no podemos dar un paso sin la dirección del Espíritu Santo. Y Él nos dirá qué hacer. Siempre nos dirá qué hacer. Cuando nuestro corazón desee que sea la voluntad de Dios en la tierra, así como en el cielo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando nuestro corazón desea eso, Dios ciertamente va a hablar a su iglesia y va a dar estrategias de guerra, que es lo que necesitamos en este día y en este momento. Amén. Seguimos leyendo el versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Recordemos esto, se inclinó rostro a tierra. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y es que adorar, hermanos, es exactamente eso, postrarse. Proskuneo en griego quiere decir postrarse, arrodillarse. La palabra en hebreo es diferente, pero significa lo mismo. Por aquí la anoté, ya se me pasó. La palabra en hebreo es agad, que también significa postrarse. Es una postura. Yo recuerdo una ocasión en mi vida. Yo me he postrado, hay veces me he postrado porque he sentido el deseo de postrarme. Porque he tenido una revelación de la grandeza de Dios. Pero a veces me he postrado porque la canción dice que hay que postrarse. Y es solamente un acto mecánico de hacerlo. Pero recuerdo en una ocasión que yo me postré y nunca he vuelto a postrarme de esa manera. Entendiendo la soberanía de Dios. Yo me encontraba, hermanos, llorando. Venía del médico porque yo había creído que a mi Esthercita había sido sana de leucemia. Y yo venía llorando al médico porque ella había recaído. Y llegamos a la casa de mi mamá y llegaron unos siervos del Señor, profetas de Dios, a ministrarnos. Y en ese momento yo pude comprender, hermanos, la grandeza y la soberanía de Dios. Porque antes de esa experiencia yo creía que mi fe era lo que se necesitaba para que mi hija fuera sana. Porque la palabra del Señor literalmente dice, todo es posible si puedes creer. Entonces yo pensaba que mi fe era suficiente. Y cuando yo entendí que no era mi fe la que iba a provocar el milagro, que iba a mover la mano de Dios, sino que yo entendí que la soberanía de Dios en este caso estaba actuando por sobre cualquier otra cosa. Y entendí su grandeza y entendí que Él era el único dador de la vida y el único que podía sanar, ¿verdad? Entonces yo me postré, así, de manera espontánea, me tiré al piso y empecé a reconocer que Él era soberano, que Él era Dios y que no importaba mi fe ni cualquier cosa que yo hiciera o dejara de hacer, Él estaba obrando como Él quería, aunque yo no lo entendiera. Y ahí me postré, hermanos. Y eso es adoración. Y el Señor manda a este pueblo a hacer algo que cualquiera de nosotros podría decir que fácil les tocó ganar esta batalla. Tal vez puede ser fácil porque lindo es adorar, pero no todos adoran en espíritu y en verdad. Y ese es el problema, hermanos. ¿Cuántos realmente vienen a la casa del Señor con el anhelo de adorar? Y la evidencia es clara.
Si usted viene a la hora de la palabra y para usted no es importante venir temprano a estar en la alabanza y en la adoración, la evidencia está clara. ¿Qué es lo que usted realmente viene a la casa del Señor? ¿Qué es lo que realmente valora usted? Es triste la condición de la iglesia, hermanos. Ustedes no saben lo triste que es. Que sean las 6:15 y solo hayan 3 personas. Es triste. 4 personas. A las 6:15 empieza a llegar una familia, después otra. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la importancia de la adoración. Que eso no es cualquier cosa, no es un cantar por cantar. ¿Qué es adorar? ¿Qué es realmente lo que estamos haciendo? ¿Y cómo es que la adoración va a provocar una victoria? ¿Cómo es que la adoración es un arma poderosa de guerra en las manos de Dios? Podríamos decir, creer equivocadamente que Dios necesita que lo adulemos, que lo hagamos, que le inflemos, que le digamos su grandeza. Y no es eso, hermanos. Y eso es lo que vamos a entender. ¿Qué fue lo que realmente pasó aquí para que el cielo y la tierra se unieran y ganar esta batalla? Amén. Dice que se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Quiénes eran los levitas, hermanos? Eran personas consagradas realmente a Dios. Ellos solo vivían para servir al Señor. Ellos no trabajaban en ninguna otra cosa. Esos eran hombres poderosos en la presencia de Dios. Vamos al anterior de los levitas, el 19. Dice que ellos se levantaron por la mañana. Se levantaron ellos. ¿Para qué se levantaron? Para alabar. Y ellos entendían quién era el Dios de Israel, que no era cualquier Dios, que era un Dios fuerte, que era un Dios poderoso, un Dios digno de alabanza. Y se levantaron con fuerte y alta voz. ¿Cómo canta usted? ¿Cómo canta usted, hermano? ¿Se le oye la voz? O apenitas allá. Entonces, ¿cómo queremos ganar la batalla? ¿Cómo queremos ganar la batalla si no adoramos con todo nuestro corazón? Con fuerte y alta voz. Dice el verso 20 que cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dios ha puesto una voz profética en esta casa, hermanos. Levantó no solamente una profecía, sino una visión tremenda de lo que iba a pasar con Honduras. Fue en el año del 94, ¿correcto? Casi 30 años donde mi madre estaba en oración y ella pudo ver lo que iba a pasar con nuestra nación. Y en 2 partes le dio la visión al Señor. En una segunda, la primera parte eran esos jinetes como los de Apocalipsis que entraban con hambre, con plagas, violencia, muerte. 4 jinetes vio ella. Y después pudo ver cómo en el mapa de Honduras se iba manifestando unas pequeñas lucecitas como palomitas de maíz. Y se iban multiplicando hasta que la luz eran rayos brillantes que salían de nuestra nación para todo el resto del mundo. ¿Usted lo cree? Será prosperado. ¿Usted está peleando esta palabra? Si usted lo cree, usted lo tiene que pelear, hermanos. Cada día. Cuando habla de Honduras con alguien que está quejándose de la situación, pero hay una palabra profética y Dios ha dicho que Honduras será levantada. En medio de esas cenizas, Dios levantará nuestra nación. Tenemos que creerlo, hermanos. Ellos creyeron, Jaciel. Ellos creyeron esta palabra. Dice el versículo 21. Habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová.
vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Miren la importancia de lo que es alabar a Dios. Vestidos de lino fino, vestidos con la sangre del cordero, hermanos. Las vestiduras reales que el Señor nos dio. La importancia de poder glorificar al Señor y declarar. ¿Qué hicieron ellos? Declararon la naturaleza de Dios. ¿Quién era Él? Era un Dios misericordioso. El versículo 22 dice: cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, oiga bien, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a los otros. ¿Puede creer esto? Lo que Dios provocó. Lo que Dios puede provocar en nuestra nación, que no me imagino que esto que Él va a hacer, cómo lo va a hacer, pero sean confundidos todos aquellos que aborrecen su nombre. Amén. Amén, hermanos. Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Saben por qué? Porque Dios va a defender nuestra tierra, porque Honduras le pertenece a Él. No al enemigo. Honduras no va a ser del enemigo. Dice: porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. A saber cómo se vieron, lo vieron israelitas o qué, pero se mataron un pueblo con el otro. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra, pues ninguno había escapado. Gloria al Señor. Y hoy decimos lo mismo para nuestra nación. No va a quedar ningún narcotraficante en Honduras, hermanos. No va a quedar ninguna persona que trate vidas humanas en Honduras, en el nombre de Jesús. Tenemos que creer que Dios va a dar esta gran victoria. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Será grande el botín de nuestra nación. Puede creerlo, puede declararlo. La pobreza huirá de nuestra nación. Nadie va a quedar sin ser parte de esta victoria y de este botín que el Señor tiene para su pueblo. Y el 4.º día se juntaron en el valle de Beraca. Ustedes saben lo que significa Beraca, ¿verdad? Bendición. Bendición. Porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Baraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Hermanos, aquel temor que ellos sentían se convirtió en gozo, se convirtió en danza, se convirtió en alegría, se convirtió en fiesta. Y eso es lo que vamos a experimentar si peleamos esta batalla conforme a lo que el Señor nos está diciendo que hagamos esta noche. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas. Ya se imaginan el gozo de este pueblo al haber visto la mano del Señor, que ellos no movieron un dedo para matar a estos hombres. ¡Qué tremenda victoria! Amén. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y es que, hermanos, grandes cosas vienen para aquellos que adoran a Dios. Adorar significa amar a Dios. Significa entregarle su vida. Significa rendirlo todo para que Él pueda poseer todo en nosotros. Amén.
Y hay una palabra en todo este verso. Y estuve buscándola mientras leíamos. Según lo que tengo escrito, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová. Ahí está, en la hermosura de su santidad. ¿Cómo debemos adorar a Dios, hermanos? Miren cómo lo adoran en el cielo. ¿Cómo es en el cielo la adoración? El Señor le da a Pablo una visión de cómo adoran en el cielo. Y es importante que nosotros entendamos esto. Apocalipsis 4, 6 al 11. Dice que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono habían 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. Pensemos cuáles son las cualidades de un león. ¿Cuáles son las cualidades? Valiente, fuerte, gobierna, es un rey. El segundo era semejante a un becerro, sacrificio. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto semejante a un águila que vuela. Esa visión, por ejemplo, que el águila tiene. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Porque, hermanos, yo no puedo imaginar cómo será poder verlo a Él. Y provoca, al mirar al Señor Jesús, provoca una adoración en donde ellos no pueden dejar de decir: Santo, santo, santo. Ellos adoran porque ellos están contemplando la hermosura de su santidad. Qué hermoso ha de ser poder contemplar a ese hermoso Rey y poder adorar y postrarse. Dice el versículo 10 que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono y dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él no fue el único, Juan no fue el único que tuvo una revelación de la adoración celestial. Isaías también y Ezequiel tuvieron la misma. Solo vamos a leer Isaías 6 del 1 al 3 para que vean qué tremenda revelación de la adoración celestial. Dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, la adoración a este nivel que Dios nos pide es una adoración donde tenemos una revelación de quién es Dios, cómo es su naturaleza. Y estamos tan íntimamente ligados con el Espíritu Santo de Dios, revelando la hermosura de su santidad, que no dudamos en ningún momento de la capacidad, el poder, la grandeza que Dios tiene para resolver los problemas de nuestra nación. Esa es la adoración que Dios necesita de parte de sus hijos. Y tenemos que orar y decirle: Espíritu Santo, revélame a Cristo. Revélame la hermosura de su santidad para que me provoque postrarme y adorar con todo mi ser a aquel que es digno. ¿Por qué decía que era digno? Decía Isaías: porque Él hizo todas las cosas, por Él fueron creadas. Amén. Por Él fueron creadas. Mi hija, que está con el Señor en este momento en el cielo, fue creada por Él y fue tomada por Él y fue llevada al lugar, a esa morada que Él preparó para ella. Y yo pude adorar al Señor como Él merecía ser adorado.
a pesar de lo que había ocurrido, porque Él me permitió comprender la grandeza de lo que significa estar con Él, que es mejor que ella estuviera conmigo. Qué privilegio y qué honor que uno de nuestros hijos esté con el Señor, hermanos, siendo educados por Él, creciendo allá en la sabiduría de Dios. Amén. Segunda de Crónicas 20:30 dice: y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Tenemos que declarar esa palabra para Honduras, hermanos. ¿Se imaginan vivir en un país donde haya esa clase de paz? La paz shalom de Dios. Establecer la paz de Dios en nuestra nación es parte de la autoridad que Dios nos ha dado. Podemos establecer su paz. Amén. Y yo le decía, Señor, en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual, ¿qué fue lo que ocurrió para que esta batalla se ganara? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Y yo encontré una respuesta en Isaías 42, 10 al 13. Escuchen bien esta palabra, que tremenda. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. No es cualquier cántico el que vamos a cantar al Señor. Un nuevo cántico. Es un cántico que no es estereotipado, un cántico que no es de los que repetimos como loro, ¿verdad? Es un cántico nuevo que sale de nuestro corazón y dice: desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas, alcen la voz, el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante, aquí está la revelación, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. ¿Qué provocó? Que Dios se levantara en guerra como varón de guerra. ¿Qué provocó que Dios se levantara en celo? Lo provocó el cántico nuevo de los redimidos. Aquellos que adoran en espíritu y en verdad y entienden que Dios ha levantado un pueblo para la batalla, pero que ese pueblo va a comenzar con adoración. No vas a ir a una batalla sin haber adorado, porque te va a reventar el enemigo, mi hermano. Dios nos está dando una estrategia, y es que nosotros podamos entrar en una batalla espiritual, porque en esta historia hay varias cosas que se unieron para provocar que el cielo se uniera a la tierra y que fueran vencidos los enemigos de Israel. Ahí hubo una palabra profética, hermanos. ¿Qué más hubo ahí? Ahí hubo adoración, ahí hubo proclamas, ahí hubo unidad de espíritu. Cuando estas cosas se conjugan, cuando el pueblo adora en espíritu y en verdad, cuando el pueblo cree en la palabra profética, cuando el pueblo hace proclamas como lo hacemos al inicio de cada año y establece decretos espirituales, el cielo se une a la tierra y Dios destruye a nuestros enemigos. Él se levanta como gigante, dice la palabra, y como hombre de guerra. ¿Para qué se levantó? Para vencer a todos estos enemigos que han venido a querer destruir nuestra nación, hermanos. Esta es la palabra que el Señor me dio para esta tarde. Así vamos a pelear. Alabamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, al Dios que vive por los siglos de los siglos, al que gobierna, al que viene pronto a sentarse en el trono de cada nación, porque Él es el Señor de toda la tierra. Oh, mi Dios, te reconocemos como el único Dios verdadero y el Rey de nuestra nación Honduras. La iglesia te espera, mi Rey. La iglesia te espera y te dice:
Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre.